Aaron Little Jr. y Willie Cherry Jr. eran dos adolescentes que vivían en Bogalusa, Luisiana. En febrero de 2021, sus actos destrozaron a un vecindario unido y acabaron con la vida de un joven. Larmond L. G. Godbold era conocido en la zona, casi siempre se mantenía reservado. Aquella noche, alrededor de las 8 p.m., llegó en su auto a una entrada en el condado de Washington. El plan era sencillo, una venta rápida nada más. Después de completar el intercambio, se quedó sentado en su coche. Su novia estaba en el asiento del pasajero. De pronto, de la oscuridad, aparecieron tres figuras encapuchadas, sin advertencia, sin palabras, solo armas en alto. Aaron, Willie y un tercer adolescente exigieron el dinero y la mercancía de LG. Uno le apuntó directamente a la cabeza. La novia vio una oportunidad y pisó el acelerador. El auto se sacudió. Un disparo retumbó. LG recibió un tiro en el pecho. El vehículo avanzó mientras él se desplomaba en el asiento. Su novia gritaba pidiendo ayuda. Los vecinos salieron corriendo, pero ya era demasiado tarde. Los investigadores rápidamente empezaron a reconstruir lo sucedido. Descubrieron que los tres habían planeado tomar lo que fuera por la fuerza. La idea no era asustar, sino dominar. Cuando LG se resistió, usaron sus armas. Esa decisión convirtió el robo en un homicidio fatal. En ese entonces, Aaron J.R. Little tenía 19 años, Willie Whiskey Cherry apenas 17. Ambos habían pasado un tiempo en Illinois antes de regresar a Luisiana. La policía revisó cámaras de vigilancia cercanas. En una imagen de una gasolinera en Slidell, se les veía intentando salir de la ciudad. Horas después, fueron arrestados. Dentro del coche de Aaron encontraron dos armas de fuego. Las pruebas balísticas mostraron que una de ellas coincidía con el disparo mortal. El tercer adolescente aceptó cooperar con las autoridades. Admitió su participación y declaró que testificaría en contra de Aaron y Willie. A cambio, se declaró culpable de cargos menores y recibió una condena de 40 años de prisión con trabajos forzados. En junio de 2023, un jurado del condado de Washington escuchó toda la historia. La novia de la víctima subió al estrado, relató el momento en que vio el cañón del arma. Dijo que intentó apartarla para proteger a LG, pero no logró evitar lo que vino después. Los abogados defensores cuestionaron su memoria, pero no lograron cambiar los hechos principales. Tras unas 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Aaron y Willie culpables de homicidio intencional y robo a mano armada. El 11 de julio de 2023, el juez dictó la sentencia. Cada uno recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Además, se les sumaron 50 años extra por uso de arma de fuego. Según las leyes estatales, algunos adolescentes pueden ser considerados más adelante para libertad condicional. En este caso, el juez dejó esa posibilidad abierta, lo que significa que Aaron y Willie podrían permanecer en prisión indefinidamente. Ahora conozcamos al joven que abrió fuego contra un estudiante inocente. Bryson Duke John Lewis creció en New Iberia, Luisiana. Su fecha exacta de nacimiento no es pública, pero los registros muestran que tenía 18 años durante el incidente de agosto de 2019. Venía de una familia trabajadora del condado de Iberia. Sus padres llevaban una vida discreta, esforzándose por criar a sus hijos con presupuestos ajustados y pocas oportunidades. En la escuela, Bryson solía mantenerse callado. Pero con el tiempo, su nombre comenzó a sonar en susurros, vinculado a un grupo callejero local. Ese giro lo arrastró rápidamente a los problemas. Se metió en peleas, lo suspendieron varias veces y pronto empezó a portar armas. El 16 de agosto de 2019, Garon Lewis, de 17 años, estaba solo en su coche estacionado. Era estudiante de último año en New Iberia High. Planeaba recoger a su novia para una cita esa noche. En lugar de eso, Bryson y al menos otra persona se acercaron y abrieron fuego. Garon perdió la vida al volante. Los fiscales afirmaron que Bryson tomó una pistola y participó en la emboscada. Dijeron que actuó guiado por rumores de pandillas. Él y sus amigos creían que Garon pertenecía a un grupo rival. No era cierto, pero nunca lo verificaron. Ese error le costó el futuro a un joven inocente. ¿Por qué atacar a Garon? ¿Por qué no confirmar primero quién era?
Su fracaso en comprobar su identidad selló su destino. Una decisión apresurada cambió para siempre a dos familias. El juicio de Bryson comenzó a finales de 2023. Enfrentaba 3 cargos: homicidio en segundo grado, conspiración para cometer un acto en segundo grado y posesión ilegal de arma. Durante 5 días, la fiscalía presentó su caso. Alegaron que Bryson se armó, planeó la emboscada y disparó, todo en nombre de la lealtad a una pandilla. El 30 de septiembre de 2023, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia se fijó el 24 de enero de 2024. El 1 de mayo de 2024, el juez Anthony Thibodeau dio a conocer la decisión final. Bryson recibió cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad anticipada ni libertad condicional. Además, le añadieron 30 años por el cargo de planificación y 20 años por portar ilegalmente el arma. También se le impuso una multa de $0. La sala del tribunal estaba cargada de dolor. Los padres de Garon, Raymond y Roxy Lewis se dirigieron al juez. Hablaron del corazón bondadoso de su hijo y de su futuro prometedor como estudiante de enfermería. Raymond dijo: «Debería haberlo visto en la universidad estudiando enfermería. Ahora estoy aquí porque le arrebataron la vida». Roxy lo describió como su bebé milagro, cuya vida terminó demasiado pronto. Los Lewis exhortaron a otras familias a seguir de cerca los procesos judiciales y asegurarse de que la justicia nunca quede de lado. El juez coincidió en que este caso debe servir como advertencia sobre las decisiones, la responsabilidad y sus consecuencias duraderas. A continuación, un joven de 15 años que convirtió una fiesta en la piscina en una escena de horror. Ladarius Coleman tenía 15 años y vivía en Baton Rouge, Luisiana. Los registros públicos ofrecen poca información sobre su familia o su vida escolar. Los documentos judiciales muestran que vivía con su hermano, David Williams, quien más tarde también enfrentó cargos en el mismo caso. La corta edad de Coleman hace que este suceso sea aún más trágico. El 31 de mayo de 2021, varias familias se reunieron en la piscina de los apartamentos Fairway View para celebrar el Día de los Caídos. Niños pequeños jugaban cerca. Poco antes de las 8 p.m., Coleman y su hermano pasaron desapercibidos por la reja. Según las autoridades, Coleman se acercó a 2 jóvenes que estaban sentados junto a la piscina, Dwayne Dunn Jr., de 16 años, y Reginald Thomas Jr., de 20. Hubo un breve forcejeo y después se escucharon disparos. Las autoridades aseguran que Coleman apuntaba a uno de los 2 hombres, pero más personas resultaron alcanzadas. Dunn y Thomas murieron en el lugar. Una niña de 1 año, llamada Jatiri Brown, jugaba cerca con su familia. También fue herida y falleció después en el hospital. En el juicio, la defensa sostuvo que tanto Coleman como Thomas llevaron armas a la piscina. Argumentaron que Thomas disparó primero y que Coleman reaccionó en defensa propia. Los fiscales rechazaron esa versión. Dijeron que Coleman y su hermano habían planeado una emboscada. Entre las pruebas, había mensajes amenazantes como: «Te dije que te iba a atrapar» y «No te muevas». Tras el tiroteo, la policía arrestó a Coleman y a su hermano. Su madre luego enfrentó cargos por ayudarlos a escapar. En julio de 2024, los fiscales le ofrecieron a Coleman un acuerdo, más de 30 años de prisión por cargos menores. Lo rechazó. Esa decisión resultó crucial. El 23 de agosto de 2024, el jurado lo declaró culpable de 3 cargos de homicidio. Llegaron a un veredicto en menos de 1 hora, lo que mostró cuán clara era la evidencia. Cada cargo llevaba consigo cadena perpetua obligatoria. En la sentencia, el 4 de diciembre de 2024, Coleman, ya con 18 años, recibió cadena perpetua. La ley de Luisiana permite que quienes fueron condenados, siendo menores, puedan pedir libertad condicional después de 25 años. Él podrá solicitarla alrededor de los 43 años. Los fiscales señalaron que la ley marcó este resultado, aunque para algunos pudiera parecer demasiado indulgente. Los familiares hablaron tras la audiencia. La abuela de Jatiri dijo que la sentencia podía ayudarles a sanar, pero que su dolor nunca desaparecería por completo. La madre de Dwayne describió su duelo como un corazón roto, aunque confesó sentir alivio con la decisión. El fiscal Hillard Moore dijo que lo que más le dolió
fue la negativa de Coleman a admitir su responsabilidad, lo cual privó a las familias de cualquier sensación de cierre. En marzo de 2025, el hermano de Coleman, David Williams, también fue juzgado y declarado culpable de 3 cargos de homicidio. Se espera que la madre enfrente pronto cargos por haberlos ayudado a evitar la captura. El siguiente caso involucra a 3 adolescentes que obligaron a una mujer de 73 años a subir a un auto a toda velocidad. Brianna Baker tenía 17 años en diciembre de 2019. Vivía en Nueva Orleans y tuvo una infancia difícil. Ya había pasado por el tribunal de menores y faltaba mucho a la escuela. Antes de que comenzara cualquier proceso, se le hizo una audiencia para evaluar su estado mental. Lenira Theophile tenía 16 años en ese momento. Su vida en casa era inestable. Sus padres luchaban por conseguir trabajos estables y ella se movía entre hogares de acogida y parientes. Markel Curtis también tenía 16 años. Venía de un vecindario de bajos recursos. Los reportes locales mencionaban solo pequeños roces con las autoridades antes del 3 de diciembre. Las 3 estaban bajo supervisión del Estado. Ninguna contaba con el apoyo familiar necesario para guiarlas. El 3 de diciembre de 2019 conocieron a John Honore, de 17 años. Según los fiscales, acordaron un plan violento. Vieron a Linda Fricke, de 73 años, sola en su coche en la calle Bienville. Se acercaron a su vehículo. Honore le roció un fuerte irritante para obligarla a abrir la puerta. Baker, Theophile y Curtis la abrieron a la fuerza. Fricke intentó resistirse, pero ellas la sacaron de todas formas. Cuando el coche arrancó, su brazo quedó atrapado en el cinturón de seguridad. El vehículo la arrastró más de 200 metros. No sobrevivió a las heridas. Antes de esa noche, las 3 chicas solo tenían antecedentes menores. Pequeños robos en tiendas, ausencias escolares, alguna pelea ocasional. Nada parecido a lo que ocurrió ese día. En este caso, ellas colaboraron empujando, gritando órdenes y sujetando a Fricke. Honore fue quien usó el spray, pero sus acciones forzaron a la mujer a salir del auto y provocaron las lesiones fatales. Al inicio, enfrentaban cargos por causar la muerte durante un daño de segundo grado. El caso atrajo titulares nacionales. A mediados de 2023, los tribunales evaluaron si podían ser juzgadas. Brianna Baker fue considerada apta para participar. Después de eso, la Fiscalía analizó transferir los casos a un tribunal de adultos. El 20 de noviembre de 2023, Baker, Theophile y Curtis aceptaron acuerdos de culpabilidad. Admitieron haber participado en acciones planeadas que resultaron en una muerte. Eso redujo los cargos originales. Cada una recibió una condena de 20 años, con al menos 15 obligatorios antes de cualquier revisión. Los abogados defensores hablaron de su juventud y sus difíciles pasados. Los fiscales dijeron que este fue el robo de vehículo más violento que habían visto jamás. Los jueces sentenciaron a cada adolescente a 20 años tras las rejas. El siguiente adolescente pensó que nadie lo veía. Pero las cámaras nunca dejaron de grabar. En noviembre de 2017, Joshua Lewis, de 17 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Joshua Darrell Lewis nació el 14 de enero de 2000 y creció en el condado de Webster, Luisiana. Asistía a North Webster High en Spring Hill, donde Jalen Thomas también era estudiante. Lewis estaba a punto de cumplir 18 años cuando ocurrió todo. Los detalles sobre su familia son limitados, aunque su madre y su hermana estaban en casa cuando los agentes llegaron más tarde. El 27 de noviembre de 2017, una disputa escolar entre 2 adolescentes más jóvenes y una chica arrastró a Lewis a involucrarse. Salió en defensa de su amigo de 14 años, KJ, y se enfrentó a Jalen Thomas después de que Thomas intentara detener la pelea. Esa misma tarde, Thomas llamó a Lewis, retándolo a resolverlo después. Alrededor de las 7 p.m., Thomas salió de su turno en Sonic. Fue a un complejo de apartamentos a ver a su novia. Las cámaras de seguridad lo mostraban caminando y hablando normalmente. Casi al mismo tiempo, Lewis pasó conduciendo un Nissan blanco. Una cámara de una gasolinera cercana captó su coche. Más tarde esa noche, Thomas apareció en el estacionamiento de la iglesia Harrison Chapel Baptist. Allí, alguien lo detuvo. Thomas recibió 8 disparos, 2 balas en el brazo, 4 en la espalda y el costado. Una lo rozó y otra le dio en el muslo.
Los investigadores hallaron 14 casquillos calibre .45. Al menos 2 armas diferentes fueron usadas. El patrón de las heridas sugería que Thomas estaba corriendo o ya en el suelo cuando le dispararon en los pulmones, el hígado y el bazo. ¿Por qué lo hizo Lewis? En su entrevista dijo que Thomas había alcanzado su teléfono al regresar al estacionamiento. Lewis pensó que llamaba refuerzos. Él y KJ creían que no había cámaras hasta que supieron la verdad. El 29 de noviembre, Lewis, su madre y su hermana fueron a la oficina del sheriff de Minden al mediodía. Esperaron hasta las 4 p.m. antes de que los detectives lo interrogaran. Durante 1 hora y 41 minutos, Lewis confesó en video. Dijo que él disparó primero. Luego KJ abrió fuego. Admitió que vació su arma para evitar ser identificado. Más tarde entregó su pistola a un hombre llamado Ty. El arma nunca fue recuperada. El 22 de enero de 2018, un gran jurado lo acusó de homicidio en segundo grado. Su defensa intentó bloquear la confesión, alegando su edad y la falta de un abogado. Pero la ley de Luisiana trata a los jóvenes de 17 años como adultos en delitos graves, por lo que el intento fracasó. El juicio comenzó en enero de 2019 en el condado de Webster. Los fiscales mostraron el video de la confesión y las pruebas de la escena. El jurado tardó menos de 30 minutos en declararlo culpable. El 8 de abril de 2019, el juez sentenció a Lewis a cadena perpetua con trabajos forzados. Como era menor al momento del crimen, podría ser elegible para libertad condicional según un fallo de la Corte Suprema de E.E.U. sobre sentencias juveniles. Lo que viene no tiene advertencia. Sin palabras, solo balas. Larry J. McClinton vivía en Pineville, Luisiana. Tenía unos 17 años cuando, en abril de 1991, entró a una casa móvil en la calle Ginny. Allí sacó un arma y comenzó a disparar. Angela Hargons, de 21 años, recibió múltiples impactos. No sobrevivió. Su madre, Nedra Hargons, de 52, también fue herida, pero logró vivir. McClinton creció en una familia local. Los registros públicos dicen poco de sus padres o hermanos. No había señales de problemas o peligros en su hogar. Antes de esa noche, no tenía antecedentes. No era conocido por la policía. Ninguna suspensión escolar. Ningún problema previo. Nada que predijera lo que estaba por suceder. Ese día, Angela había regresado a casa del trabajo. Nedra doblaba ropa en otra habitación. La puerta del tráiler estaba sin llave, algo normal en ese vecindario. Entonces vinieron los disparos. No hubo discusión, no hubo amenazas, solo fuego repentino. Angela cayó cerca de la cocina. Nedra, herida, se arrastró hasta el teléfono para pedir ayuda. Ella le dio a la operadora el nombre del atacante. Había visto su rostro. Esa llamada se volvió clave en lo que siguió. En una tranquila tarde de abril, McClinton se coló en la casa de los Hargons. No dio aviso. Disparó sin razón aparente. El tiroteo repentino sacudió a toda la ciudad. La gente de Pineville quedó desconcertada y temerosa. Nadie podía explicar por qué lo hizo. Angela no estaba involucrada en nada peligroso, tampoco su familia. Eso hacía que la aleatoriedad fuera aún más difícil de aceptar. La policía llegó rápido. Los vecinos habían escuchado los disparos. Los agentes siguieron la pista de alguien que había visto a McClinton ese mismo día. Lo arrestaron en cuestión de horas, aún en el vecindario. No opuso resistencia, no dijo mucho, y ni siquiera después surgió un motivo claro. Su juicio comenzó en 1992. El 14 de agosto, el tribunal lo declaró culpable de homicidio y de herir gravemente a Nedra Hargons. Los fiscales lo llamaron un acto de agresión sin sentido. Los abogados de McClinton dijeron que era un adolescente con problemas bajo presiones desconocidas, pero no pudieron probar enfermedad ni influencia externa. El jurado tardó pocos días en decidir. Ese mismo día, el juez le dio cadena perpetua. El padre de Angela habló en la corte. Dijo que su hija tenía sueños, que era amable, divertida y amaba la música. Su vida, afirmó, terminó por nada. La sala quedó en silencio cuando se leyó la sentencia. McClinton no mostró reacción. El juez dijo que nada devolvería a Angela, pero que la ley debía responder con firmeza. Entró al sistema penitenciario estatal siendo menor
y cumpliendo cadena perpetua. En 2016, la Corte Suprema de EU dictó que los condenados como menores debían tener una oportunidad de revisión. McClinton pidió la libertad condicional en octubre de 2019. La Junta la negó. La familia Hargons y funcionarios locales se opusieron a su liberación. Dijeron que nunca dio una explicación completa. Nunca escribió a la familia. Nunca mostró verdadero arrepentimiento. Un funcionario declaró: ese día desapareció de la sala del tribunal y desde entonces nunca hemos visto una señal de remordimiento. Lace. McClinton sigue tras las rejas en Luisiana, sin éxito en sus intentos de liberación. El siguiente joven de 15 años quería dinero. Pero lo que se llevó fue mucho peor. Antes de seguir con el próximo caso, considera suscribirte para más historias como esta. Mark St. Julian nació en mayo de 1987 en Lafayette, Luisiana. Vivía con sus padres y hermanos menores en un modesto parque de casas móviles. Su padre trabajaba largas horas en construcción. Su madre tenía varios empleos de medio tiempo para mantener a la familia. La escuela siempre fue difícil para Mark. Solía faltar a clases y se quedaba atrás. En lugar de hacer la tarea, probaba límites con pequeños robos y actos de vandalismo. El 29 de mayo de 2002, cuando tenía 15 años, Mark entró a la casa rodante de su vecina. Esa vecina era Alisa Case, de 13 años. Vivía al lado, en el mismo parque. Alisa era una estudiante brillante. Estaba en la lista de honor con puros dieces en la escuela Saint Cecilia. Esa tarde, su madre la dejó salir a caminar. Cuando Alisa no regresó a tiempo, su madre entró a la casa y la encontró gravemente herida. Tenía un corte en el cuello y fuertes golpes en la cabeza. Los investigadores después dijeron que Mark actuó por desesperación y vio una oportunidad fácil de robar dinero. Creía que habría efectivo dentro. Pero una vez adentro, entró en pánico. Su intención era robar, pero terminó quitándole la vida a Alisa. No había señales de otro motivo. Perdió el control y unos cuantos dólares terminaron en una tragedia. La noticia sacudió a la comunidad unida de Lafayette. Nadie podía creer que alguien tan joven hubiera hecho algo así. La policía rastreó la entrada forzada hasta Mark después de que los vecinos lo vieron huir. Llevaba manchas rojas en la ropa. La evidencia lo vinculó directamente al crimen. Fue arrestado en pocos días. Como tenía menos de 16 años, la ley de Luisiana prohibía la pena más severa. En cambio, enfrentó cadena perpetua. Mark se declaró inocente. Su abogado dijo que nunca tuvo la intención de matar a alguien, que el robo había salido mal. Pero los fiscales mostraron los objetos robados de la casa de Alisa, las declaraciones contradictorias de Mark y pruebas forenses que lo ubicaban en la escena. El juicio comenzó en septiembre de 2003. Las preguntas clave eran: ¿Mark planeó quitarle la vida o entró en pánico durante un robo fallido? El último día, el jurado lo declaró culpable de homicidio en segundo grado. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una pena obligatoria bajo la ley de Luisiana para ese delito. Mark fue enviado a la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola. Lleva allí más de 20 años. En sus 20 se unió a un programa de apoyo en prisión. Restableció contacto con su familia, incluido un sobrino. Ha expresado remordimiento y demostrado que entiende lo que hizo. Recientemente, algunos se han preguntado si alguien que era menor de edad debería tener la oportunidad de revisión. Un defensor público argumentó que las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional para menores son demasiado duras y van en contra de fallos recientes de la Corte Suprema. Pero la madre de Alisa, aún con dolor, escribió que quiere que Mark permanezca encarcelado de por vida. Esto nos deja con una pregunta difícil. ¿Debe un adolescente que causó tanto daño pero después mostró arrepentimiento tener otra oportunidad? La ley de Luisiana todavía dice que no, pero los cambios en los estándares de la Corte Suprema podrían algún día abrir un camino para revisar el caso. Aunque nada ha cambiado aún para Mark, la siguiente víctima caminaba de regreso a casa desde la escuela. Nunca llegó. Eric Dwayne Green tenía 16 años. Vivía en Shreveport, Luisiana, y asistía a la preparatoria Booker T. Washington en el distrito de Caddo. Los registros públicos no mencionan nada sobre sus padres o hermanos. Solo se sabe que creció en esa comunidad. El 26 de mayo de 2022,
un gran jurado del distrito de Caddo acusó a Eric y a otros dos jóvenes de 16 años por homicidio en segundo grado en la muerte de DeAnthony Walker, de 17 años. La razón por la cual eligieron a DeAnthony sigue sin conocerse, pero el plan ya estaba hecho esa mañana. Habían robado un Kia Soul negro antes de la salida de clases. Luego lo usaron para atraer a DeAnthony lejos de la escuela. El 27 de enero de 2022, DeAnthony caminaba hacia su casa. Estaba desarmado y sin advertencia de lo que venía. Una cámara de timbre captó al Kia Soul negro, acercándose a él en la avenida Harvard. El conductor lo llamó por su nombre. Eric salió del asiento trasero y abrió fuego con una pistola Glock 19. 17 disparos de 9 milímetros alcanzaron a DeAnthony. Mientras intentaba huir, uno de los otros adolescentes disparó desde dentro del auto con un revólver calibre .357. Luego el tercer joven bajó del vehículo, golpeó a DeAnthony en el pavimento y le disparó a quemarropa. Los investigadores encontraron después 26 casquillos de 9 milímetros y 3 de .357 en la escena. 2 días después del tiroteo, la policía localizó el Kia robado e inició una persecución. Los jóvenes se dispersaron. Uno confesó y señaló a Eric como uno de los tiradores. Los oficiales recuperaron el teléfono de Eric, que lo ubicaba cerca de la escuela a la hora de la salida y cerca del lugar del ataque. Las cámaras de seguridad rastrearon los movimientos del Kia. En la casa de un coacusado, la policía halló una Glock que coincidía balísticamente con los 17 disparos. También encontraron ADN de Eric dentro del vehículo, que llevó a Eric a quitarle la vida a otro adolescente a los 16 años. No hay registros de conflicto personal ni advertencias. Algunos creen que pudo haber presión de grupo. El robo del auto y la manera en que actuaron sugieren que fue planeado por más de una persona. El 28 de marzo de 2025, un jurado compuesto por 8 mujeres y 4 hombres llegó a un veredicto unánime en apenas una hora. Encontraron a Eric culpable de homicidio en segundo grado. ¿Podría haber cambiado el resultado con un caso más débil? El video de vigilancia, los resultados balísticos, los datos del teléfono y el ADN hacían muy fuerte la acusación. Los abogados defensores Casey Simpson y Harry Johnson expusieron a Aaron Little Jr. y Willie Cherry Jr. Eran 2 adolescentes que vivían en Bogalusa, Luisiana. En febrero de 2021, sus actos destrozaron a un vecindario unido y acabaron con la vida de un joven. Larmond L.G. Godbold era conocido en la zona. Casi siempre se mantenía reservado. Aquella noche, alrededor de las 8 p.m., llegó en su auto a una entrada en el condado de Washington. El plan era sencillo, una venta rápida nada más. Después de completar el intercambio, se quedó sentado en su coche. Su novia estaba en el asiento del pasajero. De pronto, de la oscuridad, aparecieron 3 figuras encapuchadas, sin advertencia, sin palabras, solo armas en alto. Aaron, Willie y un tercer adolescente exigieron el dinero y la mercancía de LG. Uno le apuntó directamente a la cabeza. La novia vio una oportunidad y pisó el acelerador. El auto se sacudió. Un disparo retumbó. LG recibió un tiro en el pecho. El vehículo avanzó mientras él se desplomaba en el asiento. Su novia gritaba pidiendo ayuda. Los vecinos salieron corriendo, pero ya era demasiado tarde. Los investigadores rápidamente empezaron a reconstruir lo sucedido. Descubrieron que los 3 habían planeado tomar lo que fuera por la fuerza. La idea no era asustar, sino dominar. Cuando LG se resistió, usaron sus armas. Esa decisión convirtió el robo en un homicidio fatal. En ese entonces, Aaron J.R. Little tenía 19 años, Willie Wooski Cherry apenas 17. Ambos habían pasado un tiempo en Illinois antes de regresar a Luisiana. La policía revisó cámaras de vigilancia cercanas. En una imagen de una gasolinera en Slidell, se les veía intentando salir de la ciudad. Horas después, fueron arrestados. Dentro del coche de Aaron encontraron 2 armas de fuego. Las pruebas balísticas mostraron que una de ellas coincidía con el disparo mortal. El tercer adolescente aceptó cooperar con las autoridades. Admitió su participación y declaró que testificaría en contra de Aaron y Willie. A cambio, se declaró culpable de cargos menores y recibió una condena de 40 años de prisión con trabajos forzados. En junio de 2023,
Un jurado del condado de Washington escuchó toda la historia. La novia de la víctima subió al estrado, relató el momento en que vio el cañón del arma. Dijo que intentó apartarla para proteger a LG, pero no logró evitar lo que vino después. Los abogados defensores cuestionaron su memoria, pero no lograron cambiar los hechos principales. Tras unas 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Aaron y Willie culpables de homicidio intencional y robo a mano armada. El 11 de julio de 2023, el juez dictó la sentencia. Cada uno recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Además, se les sumaron 50 años extra por uso de arma de fuego. Según las leyes estatales, algunos adolescentes pueden ser considerados más adelante para libertad condicional. En este caso, el juez dejó esa posibilidad abierta, lo que significa que Aaron y Willie podrían permanecer en prisión indefinidamente. Ahora conozcamos al joven que abrió fuego contra un estudiante inocente. Bryson Duke John Lewis creció en New Iberia, Luisiana. Su fecha exacta de nacimiento no es pública, pero los registros muestran que tenía 18 años durante el incidente de agosto de 2019. Venía de una familia trabajadora del condado de Iberia. Sus padres llevaban una vida discreta, esforzándose por criar a sus hijos con presupuestos ajustados y pocas oportunidades. En la escuela, Bryson solía mantenerse callado. Pero con el tiempo, su nombre comenzó a sonar en susurros, vinculado a un grupo callejero local. Ese giro lo arrastró rápidamente a los problemas. Se metió en peleas, lo suspendieron varias veces y pronto empezó a portar armas. El 16 de agosto de 2019, Garon Lewis, de 17 años, estaba solo en su coche estacionado. Era estudiante de último año en New Iberia High. Planeaba recoger a su novia para una cita esa noche. En lugar de eso, Bryson y al menos otra persona se acercaron y abrieron fuego. Garon perdió la vida al volante. Los fiscales afirmaron que Bryson tomó una pistola y participó en la emboscada. Dijeron que actuó guiado por rumores de pandillas. Él y sus amigos creían que Garon pertenecía a un grupo rival. No era cierto, pero nunca lo verificaron. Ese error le costó el futuro a un joven inocente. ¿Por qué atacar a Garon? ¿Por qué no confirmar primero quién era? Su fracaso en comprobar su identidad selló su destino. Una decisión apresurada cambió para siempre a 2 familias. El juicio de Bryson comenzó a finales de 2023. Enfrentaba 3 cargos: homicidio en segundo grado, conspiración para cometer un acto en segundo grado y posesión ilegal de arma. Durante 5 días, la fiscalía presentó su caso. Alegaron que Bryson se armó, planeó la emboscada y disparó, todo en nombre de la lealtad a una pandilla. El 30 de septiembre de 2023, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia se fijó el 24 de enero de 2024. El 1 de mayo de 2024, el juez Anthony Thibodeau dio a conocer la decisión final. Bryson recibió cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad anticipada ni libertad condicional. Además, le añadieron 30 años por el cargo de planificación y 20 años por portar ilegalmente el arma. También se le impuso una multa de $0. La sala del tribunal estaba cargada de dolor. Los padres de Garon, Raymond y Roxy Lewis, se dirigieron al juez. Hablaron del corazón bondadoso de su hijo y de su futuro prometedor como estudiante de enfermería. Raymond dijo: «Debería haberlo visto en la universidad estudiando enfermería. Ahora estoy aquí porque le arrebataron la vida». Roxy lo describió como su bebé milagro, cuya vida terminó demasiado pronto. Los Lewis exhortaron a otras familias a seguir de cerca los procesos judiciales y asegurarse de que la justicia nunca quede de lado. El juez coincidió en que este caso debe servir como advertencia sobre las decisiones, la responsabilidad y sus consecuencias duraderas. A continuación, un joven de 15 años que convirtió una fiesta en la piscina en una escena de horror. Ladarius Coleman tenía 15 años y vivía en Baton Rouge, Luisiana. Los registros públicos ofrecen poca información sobre su familia o su vida escolar. Los documentos judiciales muestran que vivía con su hermano, David Williams, quien más tarde también enfrentó cargos en el mismo caso. La corta edad de Coleman hace que este suceso sea aún más trágico
El 31 de mayo de 2021, varias familias se reunieron en la piscina de los apartamentos Fairway View para celebrar el Día de los Caídos. Niños pequeños jugaban cerca. Poco antes de las 8 p.m., Coleman y su hermano pasaron desapercibidos por la reja. Según las autoridades, Coleman se acercó a dos jóvenes que estaban sentados junto a la piscina, Dwayne Dunn Jr., de 16 años, y Reginald Thomas Jr., de 20. Hubo un breve forcejeo y después se escucharon disparos. Las autoridades aseguran que Coleman apuntaba a uno de los dos hombres, pero más personas resultaron alcanzadas. Dunn y Thomas murieron en el lugar. Una niña de 1 año, llamada Jatiri Brown, jugaba cerca con su familia. También fue herida y falleció después en el hospital. En el juicio, la defensa sostuvo que tanto Coleman como Thomas llevaron armas a la piscina. Argumentaron que Thomas disparó primero y que Coleman reaccionó en defensa propia. Los fiscales rechazaron esa versión. Dijeron que Coleman y su hermano habían planeado una emboscada. Entre las pruebas había mensajes amenazantes como «Te dije que te iba a atrapar» y «No te muevas». Tras el tiroteo, la policía arrestó a Coleman y a su hermano. Su madre luego enfrentó cargos por ayudarlos a escapar. En julio de 2024, los fiscales le ofrecieron a Coleman un acuerdo, más de 30 años de prisión por cargos menores. Lo rechazó. Esa decisión resultó crucial. El 23 de agosto de 2024, el jurado lo declaró culpable de 3 cargos de homicidio. Llegaron a un veredicto en menos de 1 hora, lo que mostró cuán clara era la evidencia. Cada cargo llevaba consigo cadena perpetua obligatoria. En la sentencia, el 4 de diciembre de 2024, Coleman, ya con 18 años, recibió cadena perpetua. La ley de Luisiana permite que quienes fueron condenados, siendo menores, puedan pedir libertad condicional después de 25 años. Él podrá solicitarla alrededor de los 43 años. Los fiscales señalaron que la ley marcó este resultado, aunque para algunos pudiera parecer demasiado indulgente. Los familiares hablaron tras la audiencia. La abuela de Jatiri dijo que la sentencia podía ayudarles a sanar, pero que su dolor nunca desaparecería por completo. La madre de Dwayne describió su duelo como un corazón roto, aunque confesó sentir alivio con la decisión. El fiscal Hiller Moore dijo que lo que más le dolió fue la negativa de Coleman a admitir su responsabilidad, lo cual privó a las familias de cualquier sensación de cierre. En marzo de 2025, el hermano de Coleman, David Williams, también fue juzgado y declarado culpable de 3 cargos de homicidio. Se espera que la madre enfrente pronto cargos por haberlos ayudado a evitar la captura. El siguiente caso involucra a 3 adolescentes que obligaron a una mujer de 73 años a subir a un auto a toda velocidad. Brianna Baker tenía 17 años en diciembre de 2019. Vivía en Nueva Orleans y tuvo una infancia difícil. Ya había pasado por el tribunal de menores y faltaba mucho a la escuela. Antes de que comenzara cualquier proceso, se le hizo una audiencia para evaluar su estado mental. Lenira Theophile tenía 16 años en ese momento. Su vida en casa era inestable. Sus padres luchaban por conseguir trabajos estables y ella se movía entre hogares de acogida y parientes. Markel Curtis también tenía 16 años. Venía de un vecindario de bajos recursos. Los reportes locales mencionaban solo pequeños roces con las autoridades antes del 3 de diciembre. Las 3 estaban bajo supervisión del Estado. Ninguna contaba con el apoyo familiar necesario para guiarlas. El 3 de diciembre de 2019 conocieron a John Honor, de 17 años. Según los fiscales, acordaron un plan violento. Vieron a Linda Freaky, de 73 años, sola en su coche en la calle Bienville. Se acercaron a su vehículo. Honore le roció un fuerte irritante para obligarla a abrir la puerta. Baker, Theophile y Curtis la abrieron a la fuerza. Freaky intentó resistirse, pero ellas la sacaron de todas formas. Cuando el coche arrancó, su brazo quedó atrapado en el cinturón de seguridad. El vehículo la arrastró más de 200 metros. No sobrevivió a las heridas. Antes de esa noche, las 3 chicas solo tenían antecedentes menores. Pequeños robos en tiendas, ausencias escolares, alguna pelea ocasional. Nada parecido a lo que ocurrió ese día. En este caso, ellas colaboraron empujando, gritando órdenes y sujetando a Freaky. Honore fue quien usó el spray, pero sus acciones forzaron a la mujer a salir del auto y provocaron las lesiones fatales. Al inicio,
enfrentaban cargos por causar la muerte durante un daño de segundo grado. El caso atrajo titulares nacionales. A mediados de 2023, los tribunales evaluaron si podían ser juzgadas. Brinilla Baker fue considerada apta para participar. Después de eso, la Fiscalía analizó transferir los casos a un tribunal de adultos. El 20 de noviembre de 2023, Baker, Theophile y Curtis aceptaron acuerdos de culpabilidad. Admitieron haber participado en acciones planeadas que resultaron en una muerte. Eso redujo los cargos originales. Cada una recibió una condena de 20 años, con al menos 15 obligatorios antes de cualquier revisión. Los abogados defensores hablaron de su juventud y sus difíciles pasados. Los fiscales dijeron que este fue el robo de vehículo más violento que habían visto jamás. Los jueces sentenciaron a cada adolescente a 20 años tras las rejas. El siguiente adolescente pensó que nadie lo veía. Pero las cámaras nunca dejaron de grabar. En noviembre de 2017, Joshua Lewis, de 17 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Joshua Darrell Lewis nació el 14 de enero de 2000 y creció en el condado de Webster, Luisiana. Asistía a North Webster High en Spring Hill, donde Jalen Thomas también era estudiante. Lewis estaba a punto de cumplir 18 años cuando ocurrió todo. Los detalles sobre su familia son limitados, aunque su madre y su hermana estaban en casa cuando los agentes llegaron más tarde. El 27 de noviembre de 2017, una disputa escolar entre dos adolescentes más jóvenes y una chica arrastró a Lewis a involucrarse. Salió en defensa de su amigo de 14 años, KJ, y se enfrentó a Jalen Thomas después de que Thomas intentara detener la pelea. Esa misma tarde, Thomas llamó a Lewis, retándolo a resolverlo después. Alrededor de las 7 p.m., Thomas salió de su turno en Sonic. Fue a un complejo de apartamentos a ver a su novia. Las cámaras de seguridad lo mostraban caminando y hablando normalmente. Casi al mismo tiempo, Lewis pasó conduciendo un Nissan blanco. Una cámara de una gasolinera